Dios bendiga a los hermanos en esta tarde, amén. Vamos a abrir la Biblia en esta tarde en Juan 5, del versículo 1 al versículo 15. En esta tarde el tema se llama tiempo de agitar el agua estancada. Pero no el agua física, sino el agua espiritual. ¿Ya todos lo tienen? Sí, vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano ¿de qué? De cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondiendo: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sano no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que la había sanado. Vamos a terminar y dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Sabemos que el único autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Pero en esta tarde vamos a hablar sobre el estancamiento. Y vamos a hablar sobre el estancamiento espiritual. Y el estancamiento espiritual muchas veces lo provocamos, somos nosotros mismos. Porque es tiempo, y antes de comenzar el servicio compartía con el pastor y con el hermano Miguel y le comentábamos y le decía, hablábamos de la fe y hablábamos de la verdadera resurrección en Cristo Jesús cuando nosotros pasamos de muerte espiritual a vida eterna. Y ciertamente este hombre llevaba ya muchos años, pero lo que este hombre no conocía o no entendía era que estaba en ese lugar donde de tiempo en tiempo, en aquel entonces, la gloria de Dios se manifestaba. Paralítico significa enfermo de parálisis o parapléjico. Pórtico significa espacio cubierto con columnas, situado delante de los templos u otros edificios. Y cuando nosotros acabamos de leer, me llamaba la atención, era de que en ese lugar había muchas columnas y habían pórticos, o sea que habían cantidad de personas esperando un milagro. ¿Y por qué habían cantidad de personas? Porque aquel entonces el ángel de Dios descendía era de tiempo en tiempo. Y el que estuviera apercibido, cuando el agua comenzaba a agitarse, descendía. Y entre tanto que descendía, recibía el milagro que necesitase, fuera de enfermedad o cualquier otra cosa. Pero lo que nota usted y notamos nosotros en este tiempo es que así todavía hay personas en el Señor de que no disponen su corazón verdaderamente a ser cambiado, de verdaderamente poder alcanzar esa resurrección
de vida espiritual y poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Este hombre ya llevaba muchos años, y así también hay personas en la iglesia, que llevan muchos años caminando con el Señor, pero desconocen verdaderamente quién es Dios. Y nosotros en este tiempo tenemos que ir analizando y tenemos que ir entendiendo qué es Dios en nuestra vida, hasta dónde Dios nos puede llevar, qué podemos alcanzar de la mano poderosa de Dios. Y es necesario que nosotros vayamos entendiendo que separados de Dios nosotros nada podemos hacer, que es necesario que día con día nos esforcemos a buscar su presencia, a buscar su llenura. Y mire lo que decía este hombre, el Señor ahí llegó y tuvo que esperar que el Señor le hablase para poder entender. Pero yo me ponía a analizar este pasaje y yo decía, así nos pasa muchas veces a nosotros, que pudiendo nosotros tomar la mejor decisión de un cambio a nuestra vida, aún queremos muchas veces estar en las mismas cosas viejas que estaban en nuestra vida. Alguien me preguntó esta mañana, me dijo, Paz, yo te voy a hacer una pregunta. Yo dije, dime, y me dice, ¿por qué duele tanto perdonar? Y yo le dije, ¿sabes por qué duele perdonar? Porque tú para perdonar tienes que hacerlo de corazón. Y el hecho de que tú y yo entendamos que es necesario perdonar y que nosotros nos perdonemos primero a nosotros mismos para poder llegar a aquella persona o a aquel lugar donde tengamos que ponernos a paz, es más duro. Tú lo sientes, ¿por qué? Porque si todavía en tu corazón o en mi corazón queda una raíz de amargura, difícilmente nosotros vamos a poder ser libres. ¿Es así o no es así? Y nosotros todos los días tenemos que examinar nuestro corazón, preguntarle a Dios qué es lo que está de más. Este hombre estaba en el templo y mire, y note usted que dice que cuando descendían otros corrían, pero él no, porque muchas veces estamos en la casa del Señor, vamos y venimos, pero no hemos dispuesto verdaderamente a ese cambio. Vámonos a Marcos 7, 26. ¿Y por qué el Señor quiere que nosotros en estos tiempos cambiemos? Porque es necesario que nosotros mismos vayamos entendiendo que separados del Señor nada podemos hacer. Y es que ciertamente la dureza del corazón del hombre o de nosotros los hombres muchas veces nos hace que nos alejemos de Dios, no nos hace entender lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros, lo que Dios está preparando para nuestra vida. Y es de notar o es de entender que muchas veces el Señor a ti y a mí nos está llamando, nos está diciendo las cosas que están mal, las cosas que no tenemos por qué nosotros muchas veces tener o muchas veces tenemos que alcanzar. Pero nosotros muchas veces nos enfocamos en el pasado. Y si nosotros nos enfocamos en el pasado y no nos soltamos, nunca vamos a ser libres. Por eso es que Marcos 7, 26 nos habla en esta tarde sobre la mujer sirofenicia. Y dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea de Jesús, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido de su hija acostada en la cama. El Señor no llegó a donde estaba la hija de ella, pero ella salió de su tierra y llegó a Tiro porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Mas Jesús quiso ocultarse en esa casa para no ser conocido. Pero cuando Dios tiene un propósito, aunque tú y yo nos escondamos, aunque tú y yo nos apartemos, aunque tú y yo queremos alejarnos de la presencia de Dios, el Señor siempre nos sale al encuentro.
el Señor siempre nos va a dar a entender que Él es el que nos gobierna a nosotros. Y cuando Él tiene un propósito en nuestras vidas, nada ni nadie lo detiene, a menos que nosotros mismos lo detengamos o nos apartemos de Él. Mire, algo que a mí me llamó la atención, fue lo que pasó en República Dominicana. Y si usted se pone a ver, el cantante dijo que era la última presentación porque se iba a firmar con el Señor. Y había muchas personas que ahora están hablando a sus familiares que dicen que fueron a ese último concierto porque según como que es un concierto de renombre, donde fueron mucha gente que económicamente estaban bien. Y de los tantos invitados había muchos que querían servir a Dios, seguir a Dios, pero más pudo la carne y la tentación, y fueron con la esperanza de echar su última parrandeada, y les tocó la muerte. Yo no sé dónde estarán, yo no sé en qué condiciones, si estaban borrachos, si no estaban borrachos. Pues estaban borrachos, usted sabe lo que acontece. Dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Solamente Dios sabe su condición en ese instante. Y lo que a mí me llamaba la atención era que yo decía, caramba, este hombre era hijo de pastor. Y cuentan una historia que me alcancé a ver, no toda, pero una parte que me la estoy viendo por parte. Dice que desde que él comenzó a crecer, era un ícono su voz. O sea, Dios lo llamó para que lo alabara en grande. Pero él se desvió. El mundo lo atrajo. Su voz lo hizo famoso y rico. Y mi pregunta es, ¿de qué le sirvió tener todo lo que tuvo? Y cuando quiso caminar con el Señor, no alcanzó, no pudo. Que esto nos haga reflexionar a todos nosotros, que cuando Dios tiene la mirada en nosotros, nosotros no podemos darle cabida al otro señor. Usted me entiende de qué Señor le hablo, de la fuerza de las tinieblas, del mundo. Por eso es que la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta mujer era de otra nación, pero vino a buscar el milagro. Y da a entender de que ella por la fe fue que alcanzó el milagro de su hija. Y nosotros vamos a alcanzar la salvación es por la fe. Usted y yo, de una forma u otra, antes de tener al Señor y de conocer al Señor, estábamos muertos espiritualmente y estábamos estancados física, emocional y espiritualmente. En este tiempo se está desarrollando mucho la depresión. ¿Por qué? Porque hay estancamiento espiritual en el ser humano. ¿Sí o no, Paz? Hay un estancamiento espiritual. ¿Por qué? Porque queremos servir a dos señores. Hoy voy a la iglesia, mañana estoy parrandeando. Y se nos olvida que aquel que tuvo poder para levantar a Lázaro de los muertos, para darle la vida eterna a todos aquellos que estaban condenados, que limpió a los 10 leprosos, que hizo tantos milagros, que aún la mujer temerosa, la del flujo de sangre, ahí con miedo y sin miedo tocó su borde. El que libertó a Bartimeo no está muerto, está vivo. Lo que pasa es que en este tiempo hay muchos cristianos que están peleando expuestos, hay muchos cristianos que están peleando ser reconocidos por el hombre, y nosotros no vamos a ser reconocidos por hombre. Nosotros tenemos que ser reconocidos es por el poder de Dios y en la presencia de Dios. Este hombre llevaba ahí, quizás muchas veces le dijeron, ven yo te ayudo, no, porque quería hacerlo era en su fuerza. Y muchas veces cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro parecer, el Señor nos deja a ver hasta dónde nosotros vamos a tomar la decisión. Porque fácil es decir, yo quiero seguir al Señor, pero lo más difícil, lo más duro es aprender a seguir al Señor. Así es, pastora, gloria al que vive. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros todos los días reconozcamos en qué estamos fallando. Usted y yo, todos pecamos de una forma u otra diariamente. Ahí es donde voy a entrar, pastora. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando el Señor
me traía a memoria y me decía, acuérdate, cuando yo entré a Jerusalén, ¿quién estaba? También estaba el del árbol sicomoro, Zaqueo. Y me decía el Señor, acuérdate de Zaqueo. Zaqueo oía hablar de mí, pero Zaqueo era de baja estatura. ¿Y dónde se montó Zaqueo? En un árbol sicomoro. Y note usted, si usted lee la Biblia, que el Señor le dijo, Zaqueo, lo llamó por su nombre. Porque cuando Dios nos sale al encuentro, nuestro nombre, Él lo sabe. Aún no hemos nacido y ya Él sabe el nombre que nos toca. Y ya nos conoce. Y dice que cuando vio a Zaqueo le dijo, desciende Zaqueo, porque es necesario que yo pose en tu casa hoy. La gente se maravilló porque iba a entrar a la casa de un publicano, de un pecador, de un hombre que sustraía de las riquezas del pueblo, por eso era que era rico. Pero cuando tuvo el verdadero encuentro con el Señor, dice la palabra del Señor que este hombre reconoció su condición pecaminosa y comenzó a devolverle al pueblo todo lo que le había sustraído. Porque es que cuando Cristo llega y agita nuestro corazón con el Espíritu Santo, es como un espejo a tu vida y a mi vida. Y ese es el que nos hace a nosotros reconocer dónde estábamos, hacia dónde vamos y qué falencia nosotros tenemos. Porque en este tiempo las redes están siendo usadas, sí, pero también hay hombres, y así como hay hombres, hay mujeres de doble ánimo. A mí me pasó algo. Un varón me invitó a la solicitud de amistad, se la acepté, vi su perfil, yo dije, bueno, hasta el momento da a conocer de que es un varón de Dios. Me dijo, estoy en tal parte, es de Dominicana. Y yo me quedé sorprendida. Cuando me comenzó a saludar, los primeros días era un saludo cristocéntrico. Ya después me dijo tantas cosas que yo pude discernir que lo que hablaba no era de Dios. Y ya olvidó lo de Dios y lo dejó a un lado. Entonces comenzó a usar, fue la concupiscencia. Y yo le dije, ¿sabe una cosa, varón? Aunque usted vea mi perfil que dice soltera, no estoy pensando en nada de lo que usted está pensando. Porque ningún hombre que teme a Dios puede querer faltar el respeto a una hija de Dios. Porque el verdadero hombre que tiene a Dios y que ama a Dios, cuando le llegue ese momento de acercarse o querer llegar a una persona, a una hija de Dios, a enamorarla, no la enamora con concupiscencia ni lascivia. Porque el verdadero hijo de Dios no se enamora por el cuerpo, no se enamora por la cara, no se enamora por la boca, no se enamora por la sonrisa. El verdadero hijo de Dios ve el fruto que tiene esa persona, le dije yo, lo que es esa persona en las manos de Dios. Y ahí era donde el Señor me decía que muchos estaban estancados espiritualmente. Y muchos predican esta palabra y la cogen, la desmenuzan, pero con sus hechos niegan a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como cristianos? El Señor está diciendo en esta tarde, o nos está hablando de soltar, de salir de ese estancamiento, porque es que nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, no podemos servir a dos señores. O somos de la luz o somos del diablo. Pero en el instante, en el templo, la fachada cristiana. Y a las espaldas del pueblo de Dios, a querer seducir de formas que no son. ¿Y por qué está pasando todo esto? Porque el hombre se está desviando de la visión espiritual. Ya no se está acercando a Dios. Ahora el hombre quiere vivir es de palabra, pero no conocer al que revela la palabra. Esta madrugada yo recordé, yo no sé ni qué hora eran. Asunto es que yo no me pongo a ver que si es la 1, si es la 2. Yo a la hora me puedo acostar y si al rato yo siento como que he dormido bastante. Ya muchas veces es que ya después que pasa todo, es que yo digo, ay, si apenas está la hora. Yo no sé ni a qué hora, entonces me tiré aquí. Pero es que cuando Dios te puya y te mueve por algo.
Y esta madrugada cuando yo recordé fue pensando en la muerte. Por eso cuando el pastor hablaba cuando coordinó y hablaba de la muerte de Cristo, y la pastora lo mismo, yo decía, lo que yo escuché que el Señor hablaba y me decía, que cuando él iba camino al Gólgota, muchos lo seguían, pero otros lo negaron. Porque gente que vio la gloria de Dios por temor a los judíos, a los que estaban siguiendo ahí, maltratando ahí, al Sanedrín, por temor al Sanedrín, negaron la presencia de Dios en sus vidas. Pedro un día lo negó. ¿Y qué le dijo una mujer? Tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te identifica. Porque aunque nosotros queramos alejarnos, Dios nos va a dejar una señal, como se la dejó a Caín. Esa es la palabra que el Señor le dijo, y la marca vuelta, que el que cupirare contra Caín, por su mano sería raído de la tierra. O sea, el mismo Dios lo cortaría, habiendo Caín matado a su hermano. Porque es que todos los que somos asignados del cielo tenemos una marca. Yo no sé si Caín fue salvo o no fue salvo. Solamente Dios lo dice, que Él le colocó esa marca. Y si Él se la colocó, nosotros tenemos que creer y respetar esa palabra y saber, algún día veremos y entenderemos allá arriba cuando estemos con Él, por qué colocó esa marca. Si entró al reino de los cielos o se quedó, no lo sabemos. Pero solamente le puedo decir en esta tarde, es que es tarde que nosotros nos tenemos que apercibir, saber con qué estamos andando, saber lo que estamos oyendo, saber con quién estamos compartiendo, porque en este tiempo muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando físico ni perfiles, Dios está buscando son corazones arrepentidos. Este hombre llevaba 38 años ahí tirado y no se movía. ¿Y por qué usted cree que no se movía? Ah, no, usted va a decir porque era paralítico. No, señor, porque aún los paralíticos se arrastran. ¿O no es así, pastor? El pecado que tenía encima, la maldad. Y muchas veces, hombres que dicen tener a Dios y no tienen verdaderamente a Dios. Hombres que en estos tiempos utilizan las redes y hacen amistades para hablar mal de sus hogares, tratando de buscar una cana al aire o una pequeña aventura cristocéntrica. Y usted, por decir esto, usted se echa más de uno de enemigo, ¿o no, pastor? Yo tengo años que no invitan a un lugar y el Señor me dijo, ves preparándote porque te voy a llevar. Y en ese lugar a mí me dicen la cuchilla. Porque cuando yo voy a ese lugar, el Señor da una palabra de esa garrotera que no tienen más. Primero me la da a mí, después la da allá. Porque es que el pueblo tiene que enderezarse. ¿O no lo hablábamos ahorita, pastor? Antes de comenzar los servicios. Que el pueblo de Dios tiene que enderezarse. Esas danzarinas en estos tiempos son tropiezos. ¿Por qué? Porque la danzarina muestra su silueta. Y muchas iglesias quieren que las mujeres anden con unos vestidos así, como si estuviéramos allá en el desierto, allá de esas mujeres de por allá, de Medio Oriente, que no se ve el cuerpo. Ah, pero sí buscan danzarinas para danzar. Bíblicamente yo lo he buscado y las danzarinas no existen. ¿Sabe dónde existían las danzarinas? En los palacios de los reyes. Ellas le hacían bailes sensuales a los reyes, ¿o no era así? Entonces, estamos hablando de santidad y estamos metiendo sensualidad. Aquí no hay danzarín ni danzarina por ningún lado y vemos la gloria de Dios. Y Dios toca nuestro corazón y nos quebranta. ¿Por qué? Porque hay mucho estancamiento. La gente está cambiando la visión. Ya las personas, los ministros y aún lugares en muchas partes del mundo ya no están viendo como tienen que ver. Ahora cualquiera montan, ahora cualquiera invitan, porque ya no se dedican a hablarle al Señor qué condición hay. Yo hablo con una pastora y ella tiene su ministerio y ella, para salir a otras partes, ella le pide permiso a su pastor y el pastor hace que lo llamen para ver quién es el que está invitando a su oveja.
Aquí yo no tengo necesidad de dar el número de ellos, porque aquí los números de los pastores son privados. Pero cuando yo le digo, voy para tal parte, él sabe que yo voy a esa parte. Porque yo no le voy a decir, voy para Ciudadela y voy a terminar metida en San José. No hay orden. Y el pueblo ha entrado en desorden. Hay pueblo que ya no quiere ni orar, ¿sí o no? Ni leer la Biblia, porque ahora todo es el celular. Y no es lo mismo un celular a una Biblia. Porque yo puedo decirle, búsqueme, un ejemplo que usted diga, hermana Ángela, búsqueme en Génesis 3:3, ¿qué dice? Mientras que usted se mete el celular y sale del libro donde estamos compartiendo, a usted buscar, ahí se pierde un gran tiempo. Mientras, y se desvían y se ponen, exacto, por eso fue que yo quité la Biblia del teléfono, porque hay veces que tenía la Biblia en el teléfono, y lo digo delante de la presencia de Dios, me entraba un mensaje y me colocaba a chatear. Esa es la realidad. Es la realidad. Y eso es lo que me decía el Señor. Hay mucho estancamiento. Y la gente no quiere orar. La gente no quiere buscar. Y la gente quiere decir, yo soy el ministro. Yo soy una ministra. Pero ¿cómo estamos con Dios? ¿Será que estamos obedeciendo a Dios? Usted sabe cuántos lugares no hay. Aquí hay un lugar en Barranquilla y por ética no digo dónde es, pero pelean los puestos como gavilanes, peleando carne. Nosotros no tenemos que correr para un púlpito. Púlpito ahí en la calle, en el bus, en la clínica, en todas partes. Aún en tu teléfono tú lo puedes hacer un púlpito santo. Lo que pasa es que en este tiempo la santidad muchos la llevan a la iglesia, o donde sirven, o al lugar donde están. Pero a lo que salen, dan la espalda, y ya son hombres y a veces hasta mujeres carnales. Y Dios no quiere que seamos carnales, sino que seamos espirituales. Ahí me decía, mira lo que le pasó a la mujer samaritana. La mujer samaritana, Jesús le dijo, sácame agua y dame de beber. Tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana, como quien dice, ¿quién es este hombre para dirigirse a mí, que soy de Samaria, sabiendo que entre ellos dos no se gustaban? ¿Pero por qué? Porque no habían conocido el poder de Dios. Pero dice la palabra que cuando Jesús le contó todo cómo era su vida, ella le dijo, no te daré, aún te daré más de beber. Y el Señor le dijo, si supieras quién te dice dame de beber, no tendrías sed jamás. Y nosotros todos los días tenemos que ser agradecidos. Y yo le decía, Señor, gracias, porque un día, muchos años atrás, yo estuve estancada. A mí no me presentaron un Cristo que liberta. A mí nadie me dijo, Cristo te ama. A mí me dijo, ¿quieres cielo o quieres infierno? Porque si tú sigues haciendo lo mismo, estás en esa vida en que tú estás, vas para el infierno. Y ahí, manita, usted que le digan, va para el infierno, ¿usted cuál hace? Yo hice un stand-by, yo dije, ven acá, ¿cómo así? Sí, porque tú estás entonces asignada al infierno. Pero yo en este tiempo puedo reconocer, y esta mañana y esta madrugada le decía, Señor, ahora entiendo por qué a mí me permitiste que me dijeran así, cielo o infierno. A mí me presentaron un Cristo que condena y que mata y que manda al infierno. Si a mí no me lo presentan así, todavía yo fuera la misma mujer que era. Todavía estuviera en lo mismo. Y esta mañana cuando trazaba iba escribiendo lo que Él me iba dando, mis lágrimas corrían, porque yo decía, Señor, gracias, porque quizá yo un día estuve como estuvo ese hombre, ahí tirado, estancada en mi manera de pensar, en mi vieja manera, y yo decía, gracias, Señor, porque lo que hoy estoy haciendo, lo que estás haciendo, esto nuevo que estás haciendo en mi vida, Señor, me está costando, y me duele negarme a muchas cosas, a cosas que quizás yo en este tiempo pensaría que era lo mejor, y anoche en la madrugada, escuché algo, prendí el teléfono para ver dónde estaba la chancleta y salió, un día fue un video donde la pastora decía
Pude ver, no estaban mis chanclas, pero pude escuchar cuando ella decía, no te preocupes porque no tengas todavía la petición, no te preocupes porque te digan que te vas a quedar, no te preocupes porque digas que estás solterona, no te preocupes por aquello, no te preocupes por acá, porque Dios ha quitado buitres que iban a hacer tropiezo. Pero cuando tú camines como Dios quiere que camines, entonces vendrá la bendición. Ay, yo dije, alabado sea Jesús, vive Cristo para siempre. Fue cuando me acordé algo que había compartido con mis pastores personalmente. Y yo dije, gracias a Dios, porque el Hijo que te ama, tú le hablas. Y si te obedece, tú los corriges. Ellos me dijeron, no, Dios nos dijo esto, y lo hice. Y por cuanto en la obediencia es donde está la verdadera bendición. Porque aquí yo no me voy a montar, voy a hacer una, allá voy a hacer otra. Lo que soy aquí, tengo que hacerlo aquí y allá afuera y donde yo vaya. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a desprendernos, a decirle, Señor, ya no necesito que tú agites el agua, ahora necesito que tu Espíritu Santo me confronte. Pero a veces queremos servirle al Señor y queremos jugar con Dios, y con Dios nadie juega, ¿sí o no, mi papá? Y ahí mismo me traía a la mujer del flujo de sangre. Dice que ella iba en medio de la multitud. Y ella dijo, si lo toco, seré salva. Porque todo el mundo dice, seré sana. Porque todo el mundo dice que el que él toca o a él medio lo rozan, la gente queda sana. Y dice que en medio de la multitud ya se abrió el paso. Yo imagino que esa mujer estaría flaquita y de mal color. Pero cuando tocó su borde, el maestro sintió que de él había salido poder. Y es que cuando Dios llega a nuestras vidas, el poder de Dios se refleja. Cuando yo conocí al Señor, esa misma noche, me invitaron a un grupo y yo fui. Yo dije, yo voy para allá porque yo para el infierno. Yo dije, a mí el diablo no me va a quemar. ¿Qué va? Yo me voy para allá. Me invitaron a conocer el hombre vestido de blanco. Y llegué a la comunidad donde después me invitaron, a ese sector, y yo llegué. Era a las 8 la cita y yo llegué a las 7, una hora antes para ver cuando llegara el hombre vestido de blanco. Yo quería ver al hombre vestido de blanco, el que me iba a regalar el cambio de vida. Lo que yo no sabía era que él no se ve, pero sí se siente como lo siento en este tiempo. Y cuando yo llegué, yo vi que oraban a todos. Y me levanté y le dije a la predicadora, ¿qué tienen ellos que yo no lo tenga? Usted se imaginará la cara de loca que yo tendría. La demoniera mínimo que ella alcanzó a discernir. Y me dijo, cálmate mujer, cálmate, ya voy para donde ti. Oró a todos, pero a mí no me oró. A mí no se te va a ponerme la mano. Me dijo, ¿qué quieres que haga Jesús? Bueno, yo vine aquí porque me dijeron que si yo no cambiaba, me iba derechito para el infierno. Pero si Jesús es real, yo quiero que Jesús me dé sueño, un sueño que yo pueda dormir plácidamente y que yo pueda ver, que yo pueda decir, Cristo es real. Grande es tu fe. Yo dije, ¿será? Y me dijo ella, di amén. Yo dije, amén, que significa así sea. Ella oró y solamente puso la mano así. Por eso es que yo digo, el verdadero hijo de Dios, cuando está lleno del poder de Dios, no necesita tanta fuerza. La palabra es la que hace efecto. Ella envió la palabra en esa noche. Ya eran como las 9 y algo de la noche. Ella envía la palabra. Y yo llego a mi casa como a las 10 y algo. Cené. Yo dije, ahorita me reposo y me voy a fumar, y me perdona, un cigarrillo. Porque yo antes tenía, o me levantaba a veces a la medianoche, a cualquier hora, porque yo no dormía. Yo no hallaba paz. Yo no hallaba tranquilidad y me fumaba 1, 2, 3 cigarrillos, con el uno prendía el otro, y era que en mi mente yo decía que sentía la paz y que trataba de conciliar el sueño. Pero cuando yo entro a mi habitación, hacia ahí un rincón y ahí tenía yo una cantidad de muñecos, de ídolos, y yo le dije, si tú eres real, yo me convierto a ti y me bautizo prontamente. Pero si tú me demuestras que tuyo es el poder, Jesús, yo misma quito todo eso. No voy a buscar ni a pastor ni a nadie. Yo misma los puse, yo misma los quito y los saco de aquí. Sin saber quién era Jesús.
Por eso es que el paralítico, esta madrugada, después de 20 y tantos años de bautizada, todo esto me lo trajo el Señor a memoria. Y me decía, nunca se te olvide de la piedra y de la cantera de donde te corté y te saqué. Y al día siguiente, a las casi 3 de la tarde que me levanté, no tuve necesidad de levantarme a fumar un cigarrillo, ni a tomarme un café para relajarme. Me levanté casi a las 2 de la tarde. Yo no hice bulla en mi casa. Mis hijos estaban para donde su papá en ese entonces, allá pasándose unas vacaciones. Y yo me levanté, fui donde un vecino, présteme una mona que usted le pese, la que tenga más pesada, usted que es albañil. Pero sí, eso pesa, no importa, yo sé lo que voy a hacer con ella. Yo misma fui y compré un saco, muñeco por muñeco, muñeco por muñeco, muñeco. Y decía, tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves y tú no sirves. Y todo ese poco de vela y todo ese poco de cosas que yo tenía ahí, rosario, y todo eso lo partí, lo hice miga y lo eché a la basura que pasaba en la tarde. Ahí fue donde yo pude entender que si yo hubiese seguido idolatrando todas esas figuras que yo tenía ahí, mi vida se hubiera condenado. Pero yo estaba estancada espiritualmente ahí. Y cuando yo lo hice, yo sentí que era libre. Ya yo podía sentir que nadie me visitaba sobrenaturalmente en las noches. Yo muchas veces tenía ropa y amanecía sin ropa. Total, literal, ¿usted entiende? Sin nada puesto. Y me sentía como magullada, como usada, y muchas veces mi cuerpo con moretones, o sea, como si fueran besos así, los famosos, ya usted sabe cuáles son. Y cuando yo conocí al Señor, yo le dije, Señor, cuando quité todo eso, quedé cansada. Y yo le dije, Señor, yo lo único que te digo es, dame una señal de que no me voy a quedar y que yo me voy a bautizar. Y que el primer día que tú vengas y regreses, tú me llevas. Yo no conocía Apocalipsis. A mí el Señor no me mandó a leer los salmos. A mí el Señor no me mandó a leer los evangelios. A mí me llevó directo a Apocalipsis, donde dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Y que aquellos que no perseveren entrarán, o que se queden, entrarán en la segunda parte con la cabeza mocha. Fui al que me invitó al culto y le dije, ven acá, tú me tienes que decir qué significa esta palabra, préstame tu Biblia. No me la quería prestar. Entonces, si no me la quiere prestar, léeme, porque yo me levanté con esta cita bíblica donde dice que hay muchos que entrarán, y me comenzó a explicar, me dice, pero léete los evangelios. Yo dije, yo no quiero saber de evangelios, no porque no quiera, sino fue la palabra que Dios me regaló. Y ahí fue donde yo pude entender, y a través de esa palabra fue cuando yo pude entender que las ataduras de nuestra vida son las que muchas veces nos estancan, porque venimos de parte de generación en generaciones arrastrando lo mismo, no sabiendo que lo que arrastramos también alcanza a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por eso es que el Señor en esta tarde me decía que era tiempo de salir de las aguas estancadas. Es tiempo de que usted y yo, iglesia, y usted que va a ver este video, arranque definitivamente y suelte lo que haya que soltar para poder alcanzar la vida eterna, porque la vida eterna nos la da el Padre. Si el Padre es uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo, tres señores, un solo Dios verdadero, nosotros también contamos con ellos mientras que le seamos fieles en este tiempo. Y hoy te puedo decir que yo me acuesto, puedo salir para donde yo quiera y siento paz, siento tranquilidad. ¿Por qué? Porque un día estuve como ese hombre, esperando un milagro y una respuesta de todo ese poco de cosas. Y lo que alcancé fue depresiones, dolores, sufrimientos. Y no te voy a decir que mi vida ha sido fácil en el Señor. Han venido pruebas y pruebas fuertes. Han venido luchas y luchas fuertes. Y vinieron muchos errores y horrores que me hicieron alejarme por un tiempo del Señor. Pero un día volví decidida. Y hasta el sol de hoy, aquí estoy. Y yo recuerdo que ese día, cuando yo me aparté por una palabra que me dijo alguien, cuando yo volví en medio de una penumbra que casi me muero, después de una cirugía alta, que casi me muero, yo le dije, Señor, yo me vuelvo contigo. Pero pase lo que pase, yo no te vuelvo a negar más nunca. Y yo voy para adelante, que para adelante es para allá. ¿Y qué no he pasado, iglesia?
y aquí estoy. Él me decía, cuando yo me le presenté a Saulo de Tarso, que es Pablo en este tiempo, no fue para que se cayera del caballo, fue un propósito, para que escuchara la voz del que dice que aunque esté muerto, vivirá. Pablo hoy está en la presencia del Señor esperando. Todo lo que aconteció en la vida de Saulo para convertirse en Pablo es lo que usted y yo en estos tiempos podemos vivir o hemos podido pasar las pruebas. Y no es para muerte, son para vida y vida eterna. Que crean en ti, gloria a Dios. El que no cree en ti, también gloria a Dios. Pero no podemos dejar que nadie robe lo que el Señor nos ha entregado. No podemos dejar que nos vuelvan a tumbar, sino que en medio, aunque nos pongan la zancadilla y nos pongan el tropiezo, nosotros podamos pasar. Y como le decía el pastor esta tarde, cuando él lo decía, una cosa es la adoración, otra cosa es la alabanza a Dios. Y es verdad, porque en la adoración hay un misterio. Y alabanza, ¿cómo que usted me dijo? ¿Alabanza qué era? Alabanza es reconocer las cualidades de alguien. Pero en este tiempo nosotros tenemos que reconocer las cualidades del que tiene vida eterna aquí. En su palabra. Y termino diciendo esto. El que retenga lo que Dios le da será como árbol plantado junto a aguas de corrientes, que da su fruto a su tiempo, mas su hoja no cae. Porque es tiempo, iglesia, de que salgamos de esa mediocridad, de ser mediocres espirituales y tomar una decisión. Yo en este tiempo he entendido que si yo no hubiese tomado esa mala decisión, pero Dios lo permitió para enseñarme que nosotros no dependemos de lo que nosotros vemos y creemos, sino de lo que Dios tiene para nosotros. Esa última lección y una prueba bien grande hace 4 años atrás me dejó una buena enseñanza, a no correr, a no desesperarme, a no creer en mentiras, porque el hombre cuando es carnal miente, pero el hombre espiritual es prudente, ¿o no es, pastor? Así que tenemos que aprender la prudencia y ser sensato, no insensato, y estar como las 5 vírgenes apercibidas. Y a Cristo no va a venir a agitar agua. Ahora tú y yo somos los que tenemos que llenarnos de esa agua espiritual en la rodilla y en la oración. Hasta aquí me ayuda el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Dios. Gracias, Dios, porque un día estaba cautiva, mi Dios, pero a ti te plació darme vida, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque en medio de las pruebas he aprendido, mi Dios, que tú eres un Dios grande y poderoso, que tú eres un Dios que tiene de nosotros misericordia, Señor. Y yo te lo decía esta tarde, Señor, antes de salir para acá. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Padre, aumenta nuestra fe. Te decía que te llevara nuestra incredulidad. Te pedía misericordia, Dios, porque eso es lo que muchas veces necesitamos. Tener misericordia de nosotros mismos. Y tener misericordia de los que están al lado. Ten misericordia de aquellos que nos hacen la guerra. Ten misericordia de aquellos que se levantan contra nosotros, mintiendo como dice tu palabra, gozados y alegrados, porque grande es el galardón en el reino de los cielos. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, Padre, por lo que hiciste. Gracias por lo que seguirás haciendo, Señor, porque yo hoy creo que todo estancamiento espiritual en nuestra vida en Jesucristo, Rey de la verdad, a nivel mundial de las iglesias, Señor, usted hoy despierta. Usted está llamando al pueblo a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero encuentro. Permite, Padre, que nosotros podamos tener una nueva experiencia más profunda contigo, Espíritu Santo, para seguir echando esas raíces firmes, Padre, que no sean fluctuantes, sino firmes, como esos árboles, Dios, que están ahí en tu plantío, Señor, que da su corriente a su tiempo, que da su fruto
fruto a su tiempo, mas su hoja no cae, Señor. Te damos gracias en esta tarde, porque tú has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza. Y solamente para nosotros y para mí sea el gozo de servirte, bendito Dios. Y te decimos amén y amén.